Soy conocida en el barrio por Tita, la que tenía el bar La Caldera. Tuvo muchos años allí, trató mucha gente. Soy conocida en casi todo el mundo. Alemania, Francia, tengo amigos en todas partes. Todavía me ven en el puerto, me ven por ahí, me conocen. Lo que pasa es que ha pasado el tiempo y ya uno va perdiendo memorias y conocimientos, y a lo largo de los años no perdonan. Los años no perdonan. Entonces, yo hago lo posible para poderme mover, para estar un poco, aunque hay a veces que tengo dificultades, pero camino, salgo de casa, hablo con la gente y me entretengo, me lo paso bien para que el cerebro funcione. Porque dice el refrán que nosotros sabemos que es viejo parado, viejo acabado. Y entonces, yo nací en Mamio, ¿no? Y ahí me crié yo con animales y sembrando. No había, en aquella época, no había otra cosa, sino tener la comida de la casa. Pero mi padre, a pesar que no sabía leer ni sabía nada, pero era muy inteligente de cerebro. Y entonces él decía que sus hijos tenían que aprender y no ser como era él, en el sentido de que no sabía firmar. Y tenía que firmar, él decía la pata cabra, con los dedos. Pero a todos, cuando eso no había colegio, no había nada. Pero si algún chico, cuando en aquella época iban todos al cuartel, muchos de ellos aprendían y venían. Y cuando venían al barrio, cuando eso habíamos pocos vecinos, no sé decirte la cantidad, pero muy pocos. Y entonces él decía que quería decir enseñar a todos los chicos del barrio. Antes no se decían niños, decían los chicos. Chicos grandes, chicos. Y claro, yo vivía allá en Mamio. Allá no había niños, sino dos. Pero al ser mi padre más inteligente, más eso, los mandó a todos. Los mandaba con la noche, porque no había tiempo con el día del profesor darnos clases, y daba en una casa, ponía unas tablas que tenía, buscaban, y los bancos los hacían ellos con palos de monte, que iban a escondidas también y los cortaban porque estaba todo estricto, estaba todo, no se podía. Y ahí pues, yo te cuento lo que yo he hecho y nadie lo va a creer, porque yo era, cuidado que te caes. Cuando eso era una niña, veníamos porque el que daba la clase trabajaba, porque no había de otra. Y los daba clase con la noche. Yo venía con mi hermano. Y salíamos a las 11 de la noche. Allí los enseñaba a leer, a sumar, a escribir, a restar. Era lo que había en aquella época. Y leíamos
en los libros. Primero era la cartilla, que eso ya hoy no se usa. La cartilla, libro primero, libro segundo, libro tercero. Y cuando ya sabía leer, leía en un manuscrito, que eran los libros que estaban, no era como hoy que está todo escrito a mano. Y ya hoy a un niño lo pone a leer en un libro de eso y no sabe. O sea que cada cosa tiene su tiempo y sus medidas de... Bueno, pues yo aprendí todo eso, tú no me lo vas a creer, pero yo aprendí a leer la cartilla, lo que era la cartilla, en una semana. A los 3 meses ya yo sabía leer en todos los libros que me pusieron. Y en poco tiempo aprendí a hacer de todo, sumar, multiplicar, dividir, que si yo en aquella época, por ejemplo, había tenido un profesor, un colegio tal, imagínate lo que yo podía ver aprendido en aquella época. Pero en estas zonas altas no había colegio ninguna. Cuando vino el primer colegio de Mansa ya yo tenía 16 años, o sea que ya yo sabía. Y eso que yo hoy lo entiendo, que yo era inteligente, aprendí. En aquella época teníamos que hacernos las ropas, los pantalones, los calzoncillos, la camisilla, la camisa, los trajes, todo había que hacerlo las costureras que había. Cuando eso se decía costurera. ¿Y dónde compraban todas? Comprábamos en las tiendas, vamos a ver. ¿Pero aquí arriba o abajo en la villa? No, aquí arriba no había nada. Una venta para beber vino nada más. Y alguna cosita. Estaba don Casiano, don Bernardo, don Miguel, doña Carolina. Otra se me olvida. Y no había tampoco muchas tiendas en lo que es la Orotava, ¿no? Había un par de ellas, sí, esa que te estoy diciendo. Y ahí íbamos mi madre o mi hija a comprar las ropas. Y a mí me mandaba a la Orotava a aprender. Aprendí a hacer todas las ropas. Aprendí a bordar a mano, a bordar a máquina. Dibujaba así. Hoy lo digo, por ejemplo, porque los nietos van al colegio desde que tenían 4 años o 5 años. Y yo, para mi entender, no veo que he aprendido mucho. A mi modo de ver las cosas, ¿será que las enseñanzas hoy son diferentes? ¿No? Puede ser que esto sea diferente y es más difícil para los chicos aprender. Porque hoy la tele o el móvil. Ahí ya no se habla con la gente, no se aprende de nada, sino lo que te enseñan ahí, lo que ellos quieran. Y antes no, antes era diferente. Los reuníamos. En Aguamansa habían 2 salones de baile. Y los domingos, toda la semana estábamos trabajando. ¿Sabes el trabajo que teníamos? Al monte, a buscar pinocho. Y lo que fuera, leña.
Y sembrábamos de todo, papas, teníamos animales, en mi casa había cabras, ovejas, una burra, becerros, o bueyes, como los quieran, conejos, gallinas, había de todo, y de todo eso teníamos frutas porque mi padre tenía los árboles de todos. Teníamos castañas, en fin, en mi casa, por ejemplo, en la mía, teníamos de todas esas cosas, que no nos faltaba de nada. Y yo, por lo menos, tengo que decir que a mí no me faltó de nada para la época que vivimos, porque los tenían, nuestra comida, los mandaron a la escuela, teníamos nuestras ropas para salir. Ahora sí, yo no sé cómo me hicieron o cómo nací, porque yo trabajaba día y noche y nunca me he visto cansada. Nunca. No sé por qué. Fíjate tú que veníamos aquí, a donde le hicimos el velo, la casa esta grande de 2 pisos que está subiendo o bajando la última. Ahí estaba el colegio. Veníamos ahí, o sea, ahí ya, cuando empezó ahí ya yo tenía 16 años. Ya era por la tarde, ya tal. Y veníamos, porque ya te digo, salíamos a casa a las 12 de la noche. Que cuando eso en el reloj había. Mi padre tenía uno para él, decían reloj de bolsillo. De eso no había. Eso, los de pulsera, eso ya empezó cuando me hicieron los relojes de pulsera. Eso era un lujo, el que tenía un reloj de eso. Y claro, fíjate tú lo que era. Yo pasaba el barranco a venir a la escuela con la noche, con mis hermanos. Llegábamos a las 12, nos comíamos un plato de potaje y gofio, pues no había otra comida, o leche y gofio, pero leche de cabra, no de cartón. De cartón digo yo porque yo no sé, eso no, a mí por lo menos me da sabor a nada. Me la como porque no me queda de otra. No me queda de otra. Y después llegaba a las 12 de la noche, plato de potaje, a la cama. A las 4 de la mañana me levantaba, teníamos un corral ahí con 7 o 8 cabras había, pero cada cabra daba 3 o 4 litros de leche, y más también. Mira, yo tenga mi casito, antes no había una taza para cada uno, decíamos una escudilla, no decíamos una taza, una escudilla, un plato. Yo me levantaba para el corral, la ordeña así, una jarra de leche y gofio para abajo, al monte. Eso era a las 4 lo más tardar las 5. Porque ese monte, esa ladera que tú ves, o cordillera, o como lo quieras llamar, de un lado a otro, eso me lo han dado yo paso a paso. Porque antes no teníamos otra vida que esa. Y el monte, toda la gente de todos sitios. Veníamos al monte a recoger el pinocho, y tú sabes dónde veníamos, con 50 kilos a la cabeza. Subíamos los barrancos, no es como hoy que para dar una carretera, había que subir. Lo traíamos aquí, a donde está la parada de las guaguas. Ahí estaban los 2 recibos
estaba, por ejemplo, los ricos, la marquesa, no, la pequeña no, sino el nombre, el nombre y lo de don Casiano, que eran los más poderosos bueno, según tengo yo entendido, no es que fueran de la Orotava. Y ahí veníamos, o sea, después llegamos. Tú no me lo vas a creer, pero mira, después no sé lo que pasó ahí, que está. ¿Tú sabes dónde llevábamos hace Pinocho a las 12 de la noche? Andábamos cargadas por ahí abajo, a donde está el mayorazgo hoy. Lo llevaban cargando hasta abajo. Con dejarse la cabeza por allá esos caminos, hoy no era carretera, que eran caminos de piedra. Y llegábamos allá abajo, ¿tú sabes por dónde entrábamos? Donde está la iglesia mayor de la Orotava. Y entran una calle para allá. Hoy está por allí, para allá. Los dejaba, el encargado los dejaba la puerta abierta porque sabía que íbamos a donde está el instituto. Está el instituto. Y también íbamos. Con hace Pinocho la cabeza. Yo qué sé, a veces yo me pongo a pensar cómo hacíamos tantas cosas y podíamos y estábamos bien. Hoy no se hace nada y está todo el mundo mal. Diferente. Porque será que, no sé, uno está atrasado, pero yo cuento todo lo que hacíamos y eso no lo cree nadie. ¿Quién va a creer eso? Y nosotros íbamos a las 12 de la noche con José Pinocho a la cabeza. Y de ruina, bueno, ruin en el sentido bajábamos por La Piedad, abajo, o sea, abajo la calle El Agua, para ir a la Marquesa. Y cuando bajábamos por ahí, ¿tú sabes lo que hacíamos? Por la calle, la otra de arriba, no sé qué nombre tendrá hoy, la calle era la calle de los Tostones, la que va de San Juan. La calle León, le llaman hoy. ¿Hoy? ¿La calle León? La calle León. Antes era la calle de los Tostones. Y zapateábamos a despertar a la gente. Claro, eran cosas de niños, porque éramos niños. Pero como íbamos cargados con el aceite, pero ahí abajo, eso, vamos a ver, es como uno, no sé, a veces, claro, cuando uno es niño, hace cosas de eso, baja la ignorancia que tiene, y así. Y veníamos de abajo, y antes tú que llegábamos a casa a las 5 de la mañana, ¿a qué horas bajábamos? Llegaba a casa al corral, una jarra de leche y gofio, arriba otra vez. A veces yo lo pienso, digo, pero ¿cómo es que nosotros teníamos tiempo para tanto? Y aprendimos de todo. O sea, de todo en el sentido de que aprendí a leer, aprendí costura, aprendí bordado, aprendí corte y confección. Yo lo aprendí. Y yo sabía hacerlo, ¿cómo se dice? No me sale ahora. Los patrones. Los patrones, eso mismo. No me salía. Los patrones de la ropa, de los trajes, de los pantalones. Y hoy tienen todo el tiempo del mundo. Solamente para estudiar. No sé. ¿Y ustedes en aquella época no se iban también a divertir? ¿Iban también los fines de semana a bailes? ¿O
¿O todo era trabajar? No, pues vamos a ver, también te voy a decir, no quedó una fiesta que yo no fui, porque antes hacían fiestas en todos los barrios, en todo, acá arriba no había un santo, en Abundancia no había un santo. La iglesia vino más tarde cuando don Andrés Arroyo se le hizo, porque al ser un hombre muy rico y con mucho, también se acordó de hacer cosas en el barrio, porque hizo algunas casas para los que están viviendo en ellas y hizo la iglesia. Y ayudó también. Lo que pasa es que a esas personas no se reconoce. Esas personas ni se acuerdan de ellas. Porque ya te digo, el más que hizo por... Y claro, ya te digo que cuando vinieron los colegios, ya yo tenía 15 años. Ya yo sabía. Pero mi padre los llevaba a las fiestas, a todas. Por ejemplo, en Pinoleres sí había fiestas, la Florida. San Isidro, que eso es, sabes que es una fiesta muy famosa. Eso está ahí con las alfombras. Los llevaba a ver las alfombras. Siempre me acuerdo de mi hermana, la más vieja, ya falleció. Decía a mi padre, venga que nos vamos a ver las alfombras. Yo a ver flores no voy. Porque claro, no es como hoy que coger el coche y va y viene o lo hago o lo que sea. En aquella época había que ir caminando. Caminando y subir caminando. Y nosotros, ¿sabes por dónde subíamos? Vivíamos allá en Mamio. Subíamos por todos esos caminos desde abajo. Subíamos por esos caminos a patas, como decimos. Que subían por la Piedad, la Hacienda Perdida, todo eso por allá. Subíamos por la Piedad y cuando no, por allá por hacer Campo Fulvo, ese camino es este. Camino a la Cañada, que dice. Camino a la Cañada es de mar a mar. Ese camino estaba desde el rincón, desde abajo, subías por ahí arriba y ibas a Arafo. Arafo, a Wilmar, donde quisieras, pero ese era un camino de isla, de pueblo a pueblo, por ejemplo, para poner. Sí, de mar a cumbre, ¿no? Sí. Mar a cumbre. No, me iba a Arafo. Es como el que dice en Camino Llana, que estaba del puerto al sur, ¿no? Entonces, como antes no había otra cosa que las patitas, íbamos y veníamos como si nada. Iba mejor, o sea, a lo mejor subía mejor antes, de allá abajo allá donde yo vivía, que hoy de aquí a la carretera. Pero claro, los años no perdonan, pero mi madre tenía 96 años y salía de aquí, y iba a la Florida y venía caminando como si nada. ¿Pero sabes por qué? Creo yo. Porque no dejó de hacerlo. No dejó de hacerlo. Al no dejar tú de moverte, estás mejor. Porque, por ejemplo, uno dice, ay, hoy no puedo mover. Pero si no te mueves es peor. ¿Y falta de gas, Javi? No lo sé. ¿Ves? No lo sé. Mira a ver. ¿Qué está el chico esperando aquí?
Bueno, Mira, y todas las cosas quieren un movimiento y quieren un tal, si no... Y estas cosas, antes cómo hacían, antes todo, ni gas ni nada, ¿no? O sea, lumbre. ¿Cómo cocinaban? Esas cosas, mira, esas cosas eran muy fáciles. Íbamos al monte a buscar la leña y huyendo, porque había unos guardas forestales o como que si te pillaban con un hace de leña te multaban. O te hacían venir a la casa forestal a traerlo. No te lo dejaban traer, te lo quitaban. Entonces, el que vivía por aquí sabía cuando iba, como decía, a lo mejor iban, cortaban un palo, lo dejaban, y cuando se hacían de noche se lo cargaban y lo traían, y aquí lo partían, porque lo único que yo vi, una cocinilla de petróleo, ¿sabes lo que es? Eso es lo que yo vi en mi casa, porque toda la comida se hacía con leña, todo. Eso de gas, ya, el gas vino y ya yo tenía, yo qué sé, a lo menos 15 años o más. Y cuando eso, me acuerdo la primera bombona que llegó a mi casa, tenía, llegaba el coche aquí a la carretera y tocaba la pita y tocaba para que la gente lo oyera para que viniera a buscar. Pero que todos no tenían una bombona. Los billetes eran, y si los tenían, la gente no es como hoy que muchos ahorraban y por no gastar el dinero no hacían de comer al fuego. Porque yo te voy a decir, el fuego se hace de comer bien. Y no sé qué decirte, a veces la comida Estaba más buena la comida con sí. hecha leña, ¿no? Hacíamos un potajito ahí y tal. Y hoy ni potaje, ni tal. Y ese potaje que comían, ¿qué le ponían al potaje? ¿Al potaje? Sí. Pues mira tú lo que te voy a decir. Casi todas las casas, casi todas, criaban un cochino. Entonces, el cochino siempre se mataba por Navidad. Porque eran las fiestas, no como hoy que hay muchas fiestas. En aquella época era pocas fiestas. Se mataba por Navidad, se hacía la comida. No se hacía Navidad, se decía Nochebuena. Nochebuena. Esa noche había carne hasta por gusto, pero ahí se comía de todo, porque como no se comía carne sino de vez en cuando, pues, pero en mi casa había carne todo el año. ¿Sabes por qué? Porque se criaba un cochino, a lo mejor el cochino pesaba 100 kilos y se mataba para esos días. Y todos los vecinos, que no éramos muchos tampoco, éramos pocos, ese día comíamos carne todos, juntos. Se asaba y se invitaba a todos a comer carne. Porque como era una vez al año, sabía, ¿no? Y que no, y que la carne era más sabrosa que hoy. Porque los cochinos comían natural. Era todo diferente. Todo tanto, porque hoy
Yo voy a veces a caminar por allá y digo lo que era todo, lo que era esto. Los árboles se han secado. Ya ya, la gente no se preocupa de eso. O sea, ¿quién siembra? Los que siembran son para ellos nada más, pero para vender como antes. Las papas bonitas, esto era famoso aquí por las papas bonitas. Venía gente a comprar semillas de La Victoria, de Santa Úrsula, toda esa zona para acá, por el tiempo de... Y compraban los sacos de papas, los llevaban a las mulas para sembrarlos ellos luego. Eso eran las papas bonitas. Y había de varias clases. Había una papa negra, ¿verdad? Que a veces yo me pongo a pensar, digo, según habemos de personas, hay de naturaleza porque las papas negras, date cuenta que nosotros somos unos blancos, otros negros, ¿no? Yo soy más negra que blanca. Vengo vete a saber de dónde vienen mis raíces, ¿no? Ujú. Porque nosotros somos morenos todos, mi familia. Y aparte y tenía las papas negras, las papas torrontes, las papas rosadas, papas bonitas. ¿Sí? En mi casa se sembraban esas 3 clases, se ponían. Y yo, mira, no es como hoy que vas y coges un saquito de papel. Se cogían, hasta hacían sacos de papas ahí. Y después se vendían, venía gente a comprar de otros sitios. ¿Tú crees que aquí venía la gente del puerto con una cestita de pescado a vender sardinas acá arriba, a la cabeza? Y no hacían intercambios también, no cambiaban pescado Sí, por... sí, a veces llegaban ahí. Eso era por el tiempo de las castañas. El tiempo de las castañas. Yo tenía marido, monté a las castañas. Y subía un coche del puerto. Y no es como hoy que tienen un altavoz y en aquella época gritaba. Chicharro, sardina, y yo, que estaba allá juntando castañas en la huerta, llegaba un cestito, porque antes eran los cestitos de donde la gente llevaba la comida, llevaba un cestito de castañas, corría, abría afuera, porque a veces digo yo, ¿cómo uno podía? Corría, abría afuera y llegaba ahí, fíjate, tú no quedas. Él vaciaba la castaña y me llenaba el cestito de pescado. Sardinas y los chicharros, todo eso. No, era porque, oye, vamos a ver, eso, ¿quién cree eso? Eso no lo cree nadie, ni lo que uno hacía no lo cree nadie. ¿Y cómo se comían ese pescado? ¿Cómo se lo comían después? El pescado, ¿cómo lo comían? lo freíamos, porque teníamos, otra cosa, que cuando se mataba el cochino, de las tripas, ni las tripas se tiraban, ¿eh? Eso se le daba vuelta, las lavaban, las picaban y hacían chicharrones. Y después derretían el cebo que tenía el cochino, todo eso, y hacían manteca. En mi casa, los demás yo no sé. Había manteca casi todo el año. Y usaban eso para cocinar, ¿no? O sea, no utilizaban aceite, sino para la manteca. Sí, sí. Entonces yo llegaba, a veces digo, ¿cómo se me puede que me la dañaba?
dañino porque hoy tanta delicadeza, no comas esto, no comas lo otro. Nosotros llegábamos a un cacharro. Sacábamos ahí, la poníamos en el sartén, la derretíamos, le echábamos gofio y para abajo. Y por eso te digo que a veces tanta delicadeza, no comas esto, no comas el otro, ¿no? Y nosotros comíamos de todo eso. Hasta hoy, aquí estoy. Y cuando mataban el cochino, salaban la carne para después para usarla el resto del año. ¿Cómo? Cuando mataban el cochino, el resto del año tenían carne de ese cochino, o sea, Sí, la ponían sí, sal y sí, la guardaban, sí, la conservaban. Había una... Decía que venían con... No me acuerdo ahora, con ropa o con unas barricas de... Parecían a la barrica del vino, pero venía y entonces eso no era muy grande, sino... Y eso le iban echando sal, traían un saco sal. Había que irlo a buscar allá abajo. A la Piedad, por abajo estaban las ventas por allí. Pero como todos teníamos mulas o burros, traíamos un saco sal y eso se salaba y todo y eso duraba. Eso no se echaba a perder. No. Era diferente todo, porque, por ejemplo, tú vas a comprar tocino y lo ves amarillo. En mi casa yo nunca lo vi amarillo, porque yo pienso que es por la comida que los animales comían y eran más sanas. Entonces, había carne todo el año en mi casa. Los demás yo no sé. Pero en mi casa había carne todo el año. Teníamos conejos, cabritos. Yo ahí, por ese lado, viví feliz, porque me dieron todo lo que se le podía dar a un niño en aquella época. Porque claro, estudios solo había para los ricos, los salesianos, las monjas, y acá por arriba del ayuntamiento había un colegio también ahí, donde iba, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Creo que le decían que era Manuel de Falla, ¿puede ser? No, ¿No? no me acuerdo ahora. Por la parte de arriba del ayuntamiento, la calle aquella, allí estaba la panadería. Allí iba yo a buscar el pan los domingos. Iba con un vecino, ¿sabes a qué hora iba yo a coger? Éramos 9 en casa, éramos 9 panitos, levantaba desde las 5 de la mañana con una taleguita que mi madre, y iba con un vecino a buscar. ¿Y cómo vivió todos esos años ahí llevando el bar allí, yendo de comer? ¿Cómo llevó todos esos años allí viviendo, trabajando en el bar, haciendo comida? No, porque después ya estaban las chicas. Estaba Elena, estaba Reyes, estaba Efrén. Ya los chicos fueron creciendo. Pues tuve 40 años. Que fueron creciendo y ya ellos y yo salía. Pero que yo digo, si yo me había puesto a escribir un libro desde el principio, ya, pero allí yo después ahí, porque a mí, cuando me llegaron allí, fue Isidoro Sánchez, el padre, Isidoro Sánchez, el hijo, que era ingeniero, yo creo que no se había muerto, no sé. Y eso está tirando la guay y las alfombras, ¿qué? Bueno. Y como
tuvieron a mi marido sin trabajo y yo me quedé eso. Por eso me metieron a mí allí. O sea, querían a lo mejor compensar. Querían... Allí fue un sacrificio. ¿Y usted al final aprendió a conducir? ¿A conducir? Sí, un poco de eso aprendí. Bueno, compré un coche, porque no me quedaba de otra. Compré un furgón, porque como tenía que llevar la basura, traer y tal, no me quedó. Pero aprender a conducir es fácil, lo que pasa es que en aquella época, pero saqué el carnet y compré. Y te pongo, y tantas cosas así. Después ya ya los chicos fueron creciendo, los mandé, iban al colegio y venían y uno, pero mi vida ha sido de mucho, lo que pasa es que todavía yo paso. A lo que me queda de este convento, una pata afuera, otra dentro. Pues si quieres vamos acabando ya. Bueno, que llevamos aquí Sí, un ya. hablando. Sí le voy a pedir antes que me diga su nombre completo. O sea, usted se llama Tita, conocida por Tita, pero ¿cómo es su nombre completo? Aurelia Luis Fariña. ¿Y cuántos años tiene? ¿Qué año nació? Nací en el 41, el 20 de octubre de 1941. ¿Aquí en Aguamansa? No, en Mamio. ¿Sabes dónde queda Mamio? Sí, sé dónde queda Mami porque tengo relación yo con Mami. Allá en Mamio nací yo. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Eso, una historia que uno tiene, sí, porque a veces pienso, digo, si yo me había puesto desde el principio a escribir un libro, pues yo veo por ahí cada libro que no se parece a... Claro, todavía está a tiempo. Ya no. Voy a tirar de los nietos para que... Ahora me voy a poner yo a escribir primero, que ya uno no sabe escribir como debe. Todo eso lo he dejado. Yo ahora me voy a pasear y vivo la vida. Muy bien me parece. Y se mueran los feos. Muy bien me parece. Creo que sí.